No permitamos que la impaciencia nos domine y nos lleve a actuar locamente. Estamos viendo lo que le sucedió al rey Saúl. En el primer libro del profeta Samuel, capítulo 13, vemos que ante la situación difícil que estaba atravesando, ya los filisteos estaban listos para atacar. Él había recibido de parte de Dios a través de Samuel la orden de esperar 7 días para poder llegar Samuel a hacer un holocausto, un sacrificio al Señor. Pero Saúl se desesperó. ¿Y qué hizo? Él tomó el lugar del sacerdocio y él hizo el sacrificio. Cuando llega el profeta Samuel, lo exhorta y le dice que qué es lo que había hecho, que locamente ha actuado y que por lo tanto su reino no iba a ser confirmado y iba a ser un reino que iba a durar muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque él desobedeció las indicaciones de Dios, tuvo en poco el rol del sacerdote, no le correspondía a él, usurpó esa función, se arrebató, se apresuró, tuvo más miedo a la gente que se le estaba desertando, tal vez a lo que los filisteos estaban viendo, que a obedecer al Señor y a lo que el Señor realmente quería que él hiciera. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay una gran lección a nuestras vidas que nosotros tenemos que esperar pacientemente, esperar en Jehová y Él nos va a responder. Y tratar de pedirle esa dirección y esa obediencia tiene que ser continua para que su respaldo esté en nuestras vidas. Tratemos nosotros de ir tomando el consejo que la palabra nos va dejando en la lectura que vamos realizando para nosotros no actuar arrebatadamente. Muchas veces tenemos consecuencias porque hemos dicho sí o hemos dado un no ante una propuesta, una oportunidad, sin antes tomarnos el tiempo de preguntarle al Señor cuál es su voluntad. ¿La tomamos? ¿No la tomamos? ¿Decimos sí? ¿Decimos no? Lo que nosotros hagamos va a tener consecuencias para bien o para mal, pero sobre todo tratemos de hacer la voluntad de Dios, agradar al Señor, no como hizo Saúl, que Saúl quiso, su prioridad era agradar al pueblo y tener una apariencia ante los filisteos. Sean bienvenidos nuevamente a otro espacio de lectura. Damos gracias al Señor, vamos avanzando por la misericordia y la bondad de Dios. Oramos. Amado Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, toda nuestra falta, Señor. Te necesitamos, Padre, perdónanos. Ayúdanos, Señor amado. Bendito Dios, queremos aprender, que tu Espíritu Santo nos siga enseñando, Señor. Lo que tú nos quieras enseñar, tráelo a nuestro corazón. Que esta enseñanza de vida, Señor, este consejo quede grabado, Señor. Que en los momentos que se nos presenten, las dificultades, nos acordemos, Señor, de todos los ejemplos que tú nos dejas en tu palabra, Señor. Las consecuencias graves que vinieron a Saúl como rey, Señor amado, por haber, Dios mío, actuado a la ligereza, Señor, por haberse dejado dominar, Dios mío santo, de la desesperación, de la impaciencia, Señor amado, precioso Dios, por no haber sido obediente, Padre. Él perdió, Dios mío, tu respaldo, la confirmación, su reinado, Señor bendito Padre, no prevaleció su casa, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor amado, enséñanos, Señor bendito Padre, a tomar, Dios mío, con respeto cada uno de los ministerios que usted nos ha dejado, Señor, a honrarte, a glorificarte, Señor bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos y anhelamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Bien, mis amados, hacemos una revisión rápidamente de lo que leímos en el capítulo número 12 del primer libro de Samuel. Ahí se detalla el discurso de despedida del profeta Samuel. Él se empieza a despedir porque él había sido un líder muy importante para la gloria del Señor, tanto civil como espiritual, y él realmente defiende su integridad. Él les pregunta, ¿verdad? Desafía al pueblo. ¿Alguna vez, en otras palabras, yo les he faltado durante el liderazgo que Dios me ha dado? Y el pueblo confirma que su conducta había sido honesta y había sido justa. No así sus hijos, lamentablemente. Ellos estaban administrando justicia,
pero la Biblia hemos leído que nos enseña que ellos admitían soborno, no estaban administrando la justicia con integridad, sino que estaban realmente pervirtiendo el derecho. Lamentablemente, ¿verdad? Esto se da así. Qué dolor ha de haber sido para el profeta Samuel, que sus hijos no siguieron su ejemplo, sino que ellos realmente tomaron otro camino, no eran íntegros. Y así pues Samuel aprovecha este discurso de despedida para hacer un repaso histórico de la fidelidad de Dios. Lo pudimos leer del versículo 6 al 12, donde Samuel les empieza a recordar o a narrar cómo Dios había liberado a Israel repetidamente en muchas ocasiones a pesar de la constante desobediencia del pueblo. Bendito Dios, así que ahí se destaca la gracia del Señor, la misericordia de Dios, las nuevas oportunidades que Dios le daba a su pueblo. Entonces también Él hace una reprensión al pueblo. ¿Por qué? Por haber pedido rey, por haber demandado un rey como lo tenían las naciones alrededor. Samuel señala que pedir un rey había sido un acto de desconfianza hacia Dios, que no habían querido estar bajo el gobierno del Señor, tratándolo como su verdadero líder a Dios. Entonces, Él les dice que era el tiempo de la siega, pero aún así, Él va a orar a Dios para que haya una señal, un respaldo, que Dios estaba respaldando sus palabras. Entonces, ¿qué hace? Hace que pide a Dios que envíe lluvia y truenos y Dios lo hace. Dios envía lluvia, truenos en tiempo de cosecha y esto trae un temor. Perdón, un temor repentino del pueblo hacia Dios y hacia Samuel. Perdón, hermanos, que me quiso molestar la garganta. Continuamos. ¿Qué leímos del versículo 14 al 15? Ahí vemos una advertencia que él también aprovecha este discurso para darle al pueblo. Nos recordamos cómo hizo Moisés, cómo hizo Josué. Él también como un líder que amaba a ese pueblo. Él les dice, ¿verdad?, que insta al pueblo y al nuevo rey a temer y servir solo a Jehová. Obedecer a Dios. Que si eso lo hacen así, habrá la obediencia, traerá bendición. Pero si no, Él les advierte que vendrá destrucción si se rebelan contra Dios. Entonces, a pesar de todo esto, Samuel ratifica su compromiso, más bien dicho, mientras él viva, de que él iba a seguir orando por ellos y que también les iba a seguir instruyendo al pueblo en el camino, mostrándoles lo bueno y lo recto. Vemos entonces qué importante es temer y servir al Señor y recordar también las cosas que Él ha hecho. Aquí la estamos viendo con su pueblo Israel, pero también Dios ha hecho grandes cosas en tu vida y en la mía. Hay que tomarnos el tiempo y darle gracias en oración, decirle al Señor que estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho, por sus bondades, por cómo el Señor nos ha rescatado, cómo el Señor nos ha restaurado a muchos nuestro matrimonio, nuestra familia, cómo el Señor ha provisto todo, su palabra, su Espíritu Santo. Tenemos que dar gracias y valorar. Qué tristes nos sentimos a veces, tal vez, en los diferentes roles cuando las personas no aprovechan el esfuerzo, no aprovechan la palabra. Cuánto un pastor se tarda para poder orar al Señor, pedir un mensaje, elaborar ese mensaje, dar ese mensaje. Y muchas veces nosotros no valoramos el esfuerzo del líder y no escuchamos el mensaje, no lo compartimos en nuestros muros. A veces compartimos otras cosas que realmente no benefician, no traen alguna bendición espiritual a otras almas. Nosotros como creyentes tenemos que tener claro que tenemos que ser obedientes y compartir el mensaje, porque Cristo nos ha dejado una gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles, evangelizándoles, bautizándoles, y así guardando todas las cosas que Él nos ha dicho. Y si hacemos esto, Él va a estar con nosotros. Entonces tenemos que valorar lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, lo que Dios dejó a través de sus siervos, lo que el Señor sigue haciendo a través de sus líderes, de los pastores, de los ministros que se esfuerzan por llevar una palabra. Como hijos tenemos que valorar el esfuerzo que nuestros padres hicieron por nosotros y darle gracias a Dios y honrarles.
honrarles hoy en vida, abrazarles, visitarles, preguntarles cómo se sienten, tenerles paciencia, bendito Dios, darles un gesto, mostrarles un gesto de respeto, de estima, sacarlos, qué bonito, ¿verdad? Cuando los hijos también valoran el esfuerzo de sus padres y de sus madres, alabado sea el nombre del Señor, eso le agrada a Dios. Entonces vemos también en este capítulo que nos enseña, bendito Dios, que Dios en su misericordia está haciendo un cambio ya político y ya está el pueblo llevando a una transición directamente hacia el reinado de Saúl. Pero vemos acá en el capítulo número 13, un capítulo muy triste, donde se narra la desobediencia tan temprana del rey Saúl al ofrecer sacrificio ilícito, porque no le correspondía a él. Y fue impaciente, él se impacientó. Vemos que aquí hay una crisis en su liderazgo porque él tuvo temor. ¿Qué estaba pasando? Saúl estaba enfrentando una situación muy dura, muy difícil. Un ejército filisteo muy grande comienza a amedrentar al pueblo de Israel y muchos temerosos empiezan unos a esconderse, otros a desertarse, y así la presión ante el rey, ante el líder, no es fácil. Pero él empezó a desesperarse y actuó, hermanos amados, impacientemente en lugar de mantener la fe y de esperar, porque se le había dicho de parte del Señor. Samuel le había instruido a Saúl a esperar 7 días para ofrecer sacrificios. Y él, al ver que Samuel se tardaba, que nunca llegaba, entonces él estaba desesperado, el ejército se le estaba dispersando y Saúl toma un papel que no le correspondía, usurpó el rol del sacerdote y él directamente ofrece el sacrificio como quien dice, no lo necesito, yo lo voy a hacer, porque es necesario hacerlo y esto hay que hacerlo, pero sin la reverencia ni el respeto que el Señor realmente demandaba en cada uno de los sacrificios, demostrando así la desconfianza al Señor. Entonces Saúl se llena de excusas, lo mucho que pasa a veces cuando nosotros fallamos y nos llama la atención. Empezamos a excusarnos, a echarle la culpa al vecino, al hermano. Nunca vemos hacia nosotros mismos y admitimos nuestra culpa o pedimos perdón. Él empieza a justificar su acción culpando a la presión de la situación, número 1. También le dice, como quien dice, pero que tú nunca venías, te tardaste. A la tardanza de Samuel y también que sus tropas estaban desertando y que ya estaba la guerra en pronto, ¿verdad? Enfrente. En lugar de asumir su falta, pedir perdón y decir, perdóname, Señor, yo quiero ser obediente, me equivoqué, lo que no se oye, no se ve esa actitud, esa respuesta en él. Eso trajo consecuencias inmediatas, el Señor lo rechaza y también Samuel reprende a Saúl. ¿Y qué le dice? Ya llama a su acción locura. Has actuado locamente, le dice. Y anuncia también que su reinado no va a ser duradero porque Dios ya ha buscado a otro hombre conforme a su corazón para liderar. Un hombre obediente, un hombre que lo ama a él, ama su presencia y no el que dirán. Un hombre que amaba más la presencia del Señor, la unción, que la corona. Así que vemos que Israel también en este capítulo vemos que estaba bien vulnerable porque ellos estaban manejados por los filisteos hasta para afilar sus instrumentos de labranza. Todo lo hacían donde los filisteos porque los filisteos habían acaparado a las personas que trabajaban en el hierro, los herreros. Entonces ellos no tenían espadas y sus lanzas y todo tenían que irlas a afilar allá donde los filisteos, sus herramientas. Entonces vemos que estaba el área militar estaba totalmente sin refuerzos, no estaba fuerte, solo Saúl y su hijo tenían espadas. Entonces aquí estábamos en un punto muy difícil de la historia de Israel y vemos también que Dios pide que nosotros tengamos la fe y seamos obedientes a sus mandatos. Hoy vamos a leer para la gloria del Señor el capítulo número 14 y 15 del primer libro de Samuel. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre.
y Saúl se hallaba en el extremo de Gabaa, debajo de un ganado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los filisteos, por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado, y en el uno se llamaba Bosés y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí yo estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces estaremos en nuestro lugar. Y si no, subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iban tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, y el espacio de una media yaguada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba a un lado y a otro, y era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista, y ved quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: traje el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca,
porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en el panal de miel y la llevó a su boca, llevó la mano a su boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Mixmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno a su vaca y cada uno su oveja y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y la degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Entre el altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y dijeron: haz lo que bien te parezca. Luego dijo el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, ¿los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces Saúl dijo: venid acá todos los príncipes del pueblo y sabed y ved que ha consistido este pecado de hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Y luego dijo a todo Israel: vosotros estaréis a un lado y yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó en Jonatán y en Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suerte entre mí y Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declararme lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir? Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación entre Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y donde quiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y los libró e Israel de la mano de los que le saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí y Malquisúa, y los nombres de sus hijas eran el de
la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimas, y el nombre del general del ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y de Ner, padre de Aber, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra escarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Capítulo 15. Saúl desobedece y es desechado. Nuevamente desobedece. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová, Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo al rey Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: dejadme declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas.
Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: con tu espada, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel de Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaabá de Saúl, y nunca después vio a Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Qué difícil situación, qué dura palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a pasar a leer el libro de Romanos, del capítulo número 12. Gloria sea al Señor. Vemos, amados hermanos, que seguimos aprendiendo. Dios nos sigue hablando acerca de la salvación, que es por gracia y no por obras. Bendito Dios. Y también nos enseña la relación de Israel con nuestro Dios, asegurando que Él no les ha desechado, sino que ha preservado un remanente fiel. Dios siempre tiene un remanente. Y les dice, ¿verdad?, que así como Elías pensaba de que él era solo, que ya solo él había quedado, pero el Señor le dice que no, que él tenía un remanente, que él tenía 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Eso fue en los tiempos bíblicos, pero así Dios usa también ese pasaje bíblico y esa experiencia que tuvo Elías, donde nos damos cuenta que Dios siempre tiene un remanente fiel. Dios no ha rechazado completamente a Israel. Existe un grupo siempre de judíos que son salvos. Gloria sea al Señor por gracia. Así que también nos ha dado la oportunidad a nosotros de tener salvación por la fe. Entonces vemos que el rechazo que se dio, ¿verdad?, de Jesús por parte de la mayoría de Israel permitió que el evangelio llegara hasta nosotros, los gentiles. Y esto trajo una gran bendición, porque el propósito de provocar a Israel a celos para que busquen salvación y también nosotros ser salvos. Bendito Dios. Dios usa una metáfora acá, la metáfora del olivo. Pablo nos advierte a nosotros, los gentiles, bendito Dios, que nos compara con ramas silvestres que hemos sido injertadas en el olivo, que no nos jactemos contra los israelitas, que ellos son la rama natural.
los judíos desgajados por su incredulidad. Si Dios no perdonó a las ramas naturales por su incredulidad, tampoco perdonará a nosotros los gentiles si nos apartamos de Él, si no permanecemos en la fe y en la fidelidad. Nos advierte. Este camino, hermanos amados, es de empezarlo, pero también continuarlo y terminarlo, porque tenemos que mantener la fidelidad. Estamos viendo también paralelamente en la vida de Saúl. Ya era rey, pero él no continuó siendo obediente. Hasta el final, él dice, he pecado. Y le quería, ¿verdad?, decir, perdóname, pero ya era muy tarde. Ya el Señor ya lo había desechado. Pero gracias al Señor ahora estamos en la dispensación de la gracia. Y ahora nosotros, si pecamos, tenemos abogado. Tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que intercede por nosotros. Bendito Dios. Así que podemos arrepentirnos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Gloria sea al Señor. Así que también el Señor nos enseña que Israel va a ser restaurado. Hay una promesa maravillosa para su pueblo escogido. Pablo revela que este es un misterio, que ha habido endurecimiento parcial, no total, es en parte. Esto afecta a Israel hasta que la plenitud de los gentiles alcancemos salvación. Gloria a Dios. Pero después todo Israel será salvo. Y mire que solo con pronunciar su nombre, decir Yeshua, Yamashia, cuando lo vean, bendito Dios, al que horadaron, pronunciarán su nombre, serán salvos. Vemos aquí la profunda sabiduría del Señor. Entonces este capítulo concluye con esta comparación, ¿verdad? Bendito Dios, de las ramas, y vemos nosotros también cómo Dios nos ha tomado en cuenta, nosotros que no sabíamos del Señor, Él nos eligió para salvación. Y también vemos muchas lecciones acá. Número 1, la fidelidad de Dios. Cómo Dios mantiene sus promesas a pesar de que nosotros hemos sido infieles y muchas veces incrédulos como Tomás. Pero luego Tomás de ver a Jesús con sus manos horadadas, su herida en el costado, ¿verdad? Entonces él dice, mi Señor y mi Dios, ¿verdad? Dios mío y Señor mío. Entonces nosotros, gracias a Dios, hemos sido salvos por la fe. Tenemos paz ahora para con nuestro Dios y Padre. También aprendemos nuevamente, ratifica la lectura, que la salvación es por gracia. ¿Qué es algo de gracia? Algo que no merecíamos. Es un regalo de Dios. Tanto judíos como gentiles somos salvos únicamente por la gracia de Dios a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vemos también que los creyentes nos llama a ser humildes. Los creyentes que somos gentiles debemos de temer a Dios y no hacernos orgullosos, sino que también darle gracias porque nos ha injertado en el olivo santo y poderoso, y seguir orando por la paz de Jerusalén y por su pueblo. Porque sabemos también que la palabra misma nos dice que Él va a maldecir a los que maldigan a Israel y a bendecir los que bendigan a su pueblo. Así que tenemos que seguir orando por ellos y saber que ellos siguen siendo el pueblo escogido. Gloria sea al Señor. Vamos a leer el capítulo número 12. Bendito Dios, estamos en el día número 129 de lectura, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquí vamos a leer los deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, mire lo que nos pide, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe, que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros. De manera que
teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, únase a la medida de la fe. Si el servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con libertad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros. En lo que se requiere con diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con otros hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si vuestro enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Hermosos consejos que como creyentes, que el Señor nos ayude, su Espíritu Santo, a seguirlos y a cumplirlos para la gloria y la honra del Señor, para estar en obediencia, esperando su venida, en paz y en santidad. Cristo viene pronto. Maranata, yo le estoy esperando, y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, ven Señor Jesús, ven, ven Señor Jesús, y toda la iglesia le estamos esperando. Sigamos adelante. Pidámosle a Dios que nos dé nuevas fuerzas para leer cada día su palabra y buscarle también en oración y servirle con humildad y con obediencia. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Dios les bendiga y les guarde rica y abundantemente. Amén.